Ujú. Ya estamos. Ok, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en el seminario del Departamento de Física. Hoy tenemos el gusto que nos acompañe la doctora Argelia Pérez Pacheco de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Hospital General de México y nos va a hablar sobre la caracterización no invasiva de la reactividad microvascular mediante espectroscopía del infrarrojo cercano en pacientes con COVID-19. Te escuchamos, Argelia. Gracias, Adriana. Bueno, pues agradezco primero la invitación a todos, esperando que se encuentren bien. Y bueno, el proyecto que yo les voy a presentar a continuación es un proyecto multicéntrico que está realizándose en colaboración con uno de los grupos más importantes en el área de la biofotónica, que pertenece al Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, y junto con esta unidad donde yo laboro y el servicio de angiología lo estamos aplicando a pacientes con COVID-19. Permítanme darles algunos datos del Hospital General de México, donde laboro. Y bueno, pues este hospital tiene una superficie aproximadamente de 124,692 metros cuadrados, tiene 52 unidades hospitalarias, 45 especialidades y al día hay un aproximado de 2,030 consultas. Dentro de su planta laboral, pues cuenta con 6,354 trabajadores aproximadamente, y de ellos pues hay 2,800 personal de enfermería, 400 médicos residentes, 1,500 administrativos, 1,600 médicos y pues 54 investigadores del cual formó parte. El año 2021 fue el año que se celebró 116 años de su fundación. Y bueno, para los que han ido, o más bien los que no han ido al hospital, pues aquí les pongo la foto del metro, Hospital General de México, pues que es prácticamente saliendo. Y una de las cosas más relevantes es que por primera vez en este tiempo tenemos una mujer directora, la doctora Guadalupe Guerrero, y pues es un placer contar con esta doctora liderando el Hospital General de México. Bien, bueno, quiero decirles también que el hospital pues es Hospital Atención COVID, y en el año pasado aproximadamente 5,000 pacientes fueron atendidos por sospecha o confirmación de SARS-CoV-2. Bien, la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que es una unidad que se encuentra dentro del Hospital General de México, fue inaugurada en septiembre del 2013 con un convenio de colaboración entre el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM y el Hospital General de México. En esta unidad, laboramos 6 investigadores, 3 que pertenecemos al Hospital General, que es el doctor Roberto, la doctora Rosa Quispe y yo, y los otros 3 investigadores, que es el doctor Alfonso, el doctor Miguel y el doctor Enoch, pertenecen al ICAT. Entre los 6, pues tenemos diferentes proyectos, y lo que se busca en esta unidad es aplicar investigación tanto de ciencia básica como ciencia aplicada para el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos métodos de diagnóstico, de procedimiento, etcétera, y donde se trabaje de la mano junto con médicos para abordar problemas muy específicos de la salud. Personas, todos los que estamos aquí no somos médicos, somos físicos, computólogos, matemáticos, etcétera, y pues las líneas de investigación que tenemos pues son diversas. Generalmente lo que analizamos pues o estudiamos son tejido biológico,
también biomateriales para tanto en su construcción como en su caracterización, instrumentación biomédica, métodos de análisis de bioseñales, pruebas ópticas para diagnóstico médico, modelo computacional y, bueno, diferentes proyectos tenemos. Aquí yo les presento en estas imágenes algunos de los desarrollos experimentales que estamos implementando en el hospital, y aunque la unidad es muy pequeñita, pues lo más valioso de esta unidad pues es el trabajo que es el resultado de la sinergia de distintos especialistas, desde médicos hasta estudiantes, que es lo más importante. De hecho, muchos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias han ido a la UIDT, han hecho servicio social, han hecho trabajo de tesis de licenciatura, y los últimos 3 estoy muy orgullosa porque están en el posgrado de instrumentación. De manera pues que es una gran riqueza tener esta unidad. Y bueno, pues ahora sí voy a pasar a dar una breve introducción de este proyecto. Quiero primero empezar con qué sucede con las propiedades físicas de la luz cuando interacciona con el tejido. Bueno, pues ocurren diferentes fenómenos ópticos, reflexión, refracción, absorción, fluorescencia y esparcimiento. Y estos fenómenos ópticos pues van a depender del tipo de luz con la que se está incidiendo el tejido, es decir, el tipo de longitud de onda. También va a depender evidentemente de las constituyentes del tejido y por lo tanto pues las propiedades ópticas del tejido van a variar. A nosotros nos interesa mucho trabajar con la luz porque nos sensa, nos da información de lo que ocurre en determinado tipo de muestra. Bien, ¿qué es la espectroscopía en el infrarrojo cercano? Pues es una técnica no invasiva que utiliza una parte de la región del espectro electromagnético. Como ustedes saben, la luz es una onda electromagnética que tiene un amplio rango en el espectro. La luz visible que alcanzamos a ver pues es una región muy pequeñita, entre 380 y 750 nanómetros, y la región del infrarrojo cercano, conocida por sus siglas en inglés como NIRS, pues abarca entre 700 y 2500 nanómetros. Esta técnica es de mucha utilidad porque da información sobre la estructura de los componentes, análisis cuantitativo de compuestos, y es ampliamente usada en una gran variedad de campos, desde la industria farmacéutica, biotecnología, análisis proteómico y genómico, etc. Bien, en el área de la biomedicina, las aplicaciones usando la tecnología del NIRS son muy variadas. ¿Cuál es la gran ventaja de utilizar esta región? Pues es que tiene un alto poder de penetración. Si ustedes toman un láser de esos apuntadores y es un láser infrarrojo, pues se van a dar cuenta, que es la imagen de aquí que tenemos, que penetra la piel. Otros láseres pues no tienen esa capacidad, pero gracias a ese poder pues podemos conocer muchas de las cosas que hay al interior del cuerpo. Y sobre todo porque este grado de penetración pues dependerá de la absorción de los cromóforos, que generalmente suelen ser la hemoglobina, el agua, los lípidos, el colágeno, las proteínas, entre otros. Si nosotros observamos un espectro de absorción de la piel humana, ustedes se darán cuenta cómo a regiones en el visible el espectro de absorción pues es muy alto. Sin embargo, en esta región, que se conoce como la ventana terapéutica, pues la absorción disminuye mucho, y eso lo que permite es que haya un alto poder de penetración, ¿no? Y también el esparcimiento se reduce. Por eso esa zona, además de que no daña el tejido, pues se conoce como la ventana terapéutica. Una de las cosas más interesantes es que dentro del tejido biológico
si nosotros nos asomamos en esa ventana, vamos a observar que es muy clara la distinción entre la oxi y la desoxihemoglobina. Acordémonos que pues estos dos elementos son constituyentes de la sangre y la oxihemoglobina es la hemoglobina que ya tiene pegado un oxígeno. Aquí es un zoom y bueno, pues esto permite tener a la tecnología del NIRS, conocida por sus siglas en inglés, como una técnica con mucho potencial, ya que penetra profundamente el tejido biológico, puede distinguir muy bien con dos longitudes de onda, la oxi y la desoxihemoglobina, y cuantificar concentraciones de esta, dada estas características. De hecho, gracias a esa característica, pues es como funcionan los oxímetros, que hoy en día pues ya resulta un dispositivo elemental que todos debemos de tener en casa para valorar nuestro nivel de oxigenación. Si ustedes ven aquí, esto ya es un zoom de la ventana terapéutica, como la oxi y la desoxihemoglobina se distingue muy bien o tienen diferentes coeficientes de absorción. Por ejemplo, la desoxihemoglobina absorbe mayor en esta región, alrededor de los 700 nanómetros, con respecto a la oxihemoglobina. Y esa es la característica que utiliza un LED donde se inciden que utiliza un oxímetro, perdón, donde se inciden dos LEDs con dos longitudes de onda, una longitud de onda de 650 nanómetros, otra de 950 nanómetros, y a partir de las propiedades de la sangre, si hay más hemoglobina, pues este infrarrojo absorbe más y por lo tanto transmite menos, y gracias a un receptor podemos determinar la concentración de oxigenación que tenemos y poder determinar un posible patología que tengamos, ¿no? Bien. En manera de resumen, pues el NIRS es una técnica no ionizante, no invasiva, puede penetrar los tejidos humanos, es absorbida por pigmentos cromóforos que pueden ser claramente distinguibles, en particular la oxi y la desoxihemoglobina, y con ello puede medir la saturación de oxígeno en la sangre. Permite conocer, por tanto, diversas variables fisiológicas en tiempo real. Y bueno, pues esto da pie a un montón de aplicaciones, desde la evaluación no invasiva de la función cerebral en recién nacidos, mediciones del metabolismo muscular in vivo, el monitoreo de la hipoxemia o de la hipoxia, que es la disminución de oxígeno en la sangre, y evaluar, por ejemplo, también cuestiones de cáncer en mama, y la identificación rápida y consistente de valores de la saturación tisular de oxígeno. Yo aquí, nada más para que ustedes vean que los artículos que se han publicado en revistas indexadas, revisadas por pares, pues son cada uno de los trabajos que se han publicado en diferentes años utilizando la tecnología del NIRS. Aquí se encuentra el doctor Turgut, que es el responsable de este proyecto multicéntrico, y bueno, pues aquí otro de los artículos. Esto es muy importante porque en esta época que todo el mundo tenemos acceso a las redes, siempre conviene tener como fuentes artículos de publicaciones revisadas por pares y no cuestiones de YouTube que muchas veces no traen buena información. Bien. ¿Qué es lo que por qué es la importancia de conocer la oxigenación tisular de oxígeno? Bueno, pues porque primero es la base de la supervivencia humana. Con la pandemia nos hemos dado cuenta de la gran importancia de tener nuestros niveles de oxigenación bien, además de que pues da información del balance entre el consumo y transporte al hogar de oxígeno, y es una medida indirecta del flujo microcirculatorio, que es el lugar donde se lleva la cesión de oxígeno. En estados patológicos, las alteraciones de la microcirculación pues
son muy alteradas y hay daño celular y bueno, pues por lo tanto son indicadores de muchas enfermedades. De manera tal que la técnica mediante NIRS permite la medición continua y no invasiva de la saturación de oxígeno de la hemoglobina tisular en el músculo. Bien, además de evaluar la saturación de oxígeno, se han realizado diferentes estudios para monitorizar la oxigenación mediante esta técnica, ya que ofrecen una técnica muy prometedora y buena estratificación de pacientes. En particular, se han estudiado pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, conocida por sus siglas en inglés como ARS, mediante pruebas de oclusión vascular. ¿Qué son las pruebas de oclusión vascular? Pues son unas maniobras que se aplican haciendo una isquemia, que se conoce como una pequeña oclusión. Y bueno, pues aquí podemos ver mediante perfusión de láser como Doppler, como en un dedo estas pruebas pueden determinar el transporte de la oxigenación y bueno, pues de eso consiste, ¿no? Este no es con NIRS, este es con otra prueba. Bueno, ¿y qué es el ARS, no? ¿Qué es el síndrome de dificultad respiratoria aguda? Pues es una afección pulmonar potencialmente mortal que impide la llegada suficiente de oxígeno hacia los pulmones y se caracteriza por diferentes grados de hipoxia. Esto se puede también analizar mediante una relación de presión parcial de oxígeno con respecto a la fracción de inspirada de oxígeno. Estas manifestaciones, pues, clínicamente tiene diferentes manifestaciones, por ejemplo, apnea, dificultad en respirar, mareos, etcétera. Y en pacientes COVID se ha visto que es una de las complicaciones letales relacionadas con esta enfermedad. Bueno, como ustedes saben, pues hay el desarrollo de la hipoxemia y la progresión a esta enfermedad, pues es una causa de mortalidad en pacientes con COVID. Se han reportado diferentes estudios cuánto equivale esta mortalidad. Aquí yo nada más les presento uno de los artículos donde se ve el porcentaje de complicaciones en casos mortales y el principal, en este caso, pues es bastante alto, con casi el 90%, es debido al síndrome de dificultad respiratoria aguda. Luego le sigue las infecciones secundarias y el choque séptico. Pues por eso es muy importante y dentro de los estudios que se han hecho con la tecnología del NIRS y el ARS, la prueba de oclusión vascular, lo que hace es se coloca un aparatito que es el NIRS, donde se emite una luz. Esta luz se ve reflejada por los elementos internos del tejido y luego se capta esa luz de manera tal que la señal que se observa, esto es a través de un procesador, es el porcentaje de saturación tisular de oxígeno. Y esta maniobra, bueno, pues tenemos primero el dispositivo colocado en la parte braquiorradial del brazo. Ahorita les voy a explicar un poco más. Se toma una línea base y luego se hace una oclusión o un proceso de isquemia alrededor de 2 a 3 minutos, que es donde ocurre una desoxigenación y luego se destraba esta oclusión, que viene una recuperación de oxígeno. Hay esto que se conoce como área hiperémica y luego otra vez la estabilización. Cada una de estas variables pues son parámetros dinámicos que nos dan mucha información respecto a la microcirculación y función endotelial de los pacientes. Bien, la tecnología NIR pues es un dispositivo muy pequeño que lo que les comenté, se hace incidir la luz,
viene una serie de rebotes y luego se detecta esta luz y de manera tal que mide la intensidad de la luz reflejada y se obtiene la saturación de hemoglobina, o también conocido como índice de oxigenación tisular, a partir de esta expresión. Y en nuestro caso, este dispositivo, pues lo que les comenté, bueno, este dispositivo se puede colocar en muchas partes del cuerpo. Nosotros en la maniobra la realizamos en el brazo y en el brazo, en el músculo brachiorradial. Bien, diversos estudios han presentado las pruebas de oclusión vascular como pronóstico adverso. Aquí yo les presento uno de los artículos publicado en el 2010, donde se observa esta curva de un paciente séptico, que es el que está aquí, y un paciente sano, y se ve claramente cómo cuando viene el tiempo de isquemia, pues el paciente sano tiene una caída muy abrupta con respecto a un paciente, el sujeto sano con respecto a un paciente con sepsis. Y luego el sujeto sano en la recuperación pues tiene una recuperación muy rápida con respecto a esta persona enferma. Aquí van a darse cuenta que esta curvita que está aquí es el área que también nos va a indicar parámetros dinámicos del metabolismo de los pacientes. Bien. En este estudio realizado a pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, lo que se observa es que esta rápida ascensión de la curva o esta pendiente, pues en pacientes sanos o en sujetos sanos, pues es muy rápida. Sin embargo, en pacientes con ARS con pobre evolución, esta pendiente va disminuyendo y aquellos que tienen un pronóstico peor, pues tienen una pendiente muchísimo menor. Lo mismo, bueno, pues aquí sucede con el grado de supervivencia, de manera tal que los cambios obtenidos pues se van a correlacionar con la gravedad de la disfunción orgánica y mortalidad en población críticamente enferma. Aquí cuando se comparan las curvas ROC que se relacionan con la sensibilidad y especificidad de la prueba, de esta prueba, con respecto a esta relación que utilizan mucho los médicos para predecir muerte o mala evolución, pues se llega a la conclusión que en los pacientes con ARS hay una alteración temprana y marcada de la reactividad microvascular que va a estar directamente relacionada con la gravedad de la enfermedad reflejada por la duración de la ventilación mecánica y mortalidad. Bien, con estas motivaciones es que el objetivo del proyecto pues es caracterizar la reactividad microvascular mediante un periodo breve de isquemia inducido en pacientes con neumonía asociada por COVID y o síndrome de dificultad respiratoria aguda para correlacionar la evolución clínica de estos pacientes. La metodología que usamos pues es esta, donde primero se llega a una línea basal, se esperan unos 3 minutos la persona que va a ser medida, luego se hace una oclusión alrededor de los 3 minutos por arriba de la presión sistólica, luego se viene la recuperación, se suelta, esto se hace con un manguito para medir la presión, se hace la oclusión con ello, y el sistema es un sistema, el NIRS es un sistema portátil. En este entonces estaba conectado a una batería, pero ahorita el dispositivo es vía Bluetooth y manda esta señal que nosotros la analizamos, estas curvas las analizamos de manera independiente. Y bueno, pues este protocolo tiene 2 partes. Yo solamente les voy a presentar la primera parte, donde el paciente se encuentra colocado o viendo hacia arriba, digamos. Y bueno, pues hay otras maniobras, pero bueno, yo nada más les voy a presentar esta primera parte. Este dispositivo
que fue diseñado por los del Instituto de Ciencias Fotónicas, es de este tamaño, pesa aproximadamente 86 miligramos, se va a colocar en esta parte del brazo y esto lo que les voy a decir es muy importante porque este proyecto, todos los proyectos que uno realice en un hospital tienen que ser aprobados por el Comité de Ética, el Comité de Investigación y el Comité de Bioseguridad. Dentro de los proyectos en los que colaboramos personas que no somos clínicas, debe de haber una persona responsable clínica. Estos son los médicos del servicio de angiología y realmente quienes, gracias a ellos tenemos estos resultados, pues son los médicos residentes. A Félix y Melvin son los que han estado trabajando, han estado con el dispositivo y aquí ya les presento una foto con uno de los pacientes donde ya se aplicó el dispositivo del NIRS para este proyecto. Aquí vemos las curvas que obtenemos y son las que analizamos. Bien, dentro de los criterios de inclusión y exclusión, bueno, pues se busca primero que existan un grupo control, es decir, personas que son sanas, que no tengan antecedentes de afección microvascular. En fin, ahí hay varios datos respecto a cómo deben ser los criterios de inclusión. El grupo endo, que son pacientes con COVID-19, con diagnóstico de COVID, el número sería de 40, y no COVID sería 40 también. Algo muy importante es que queremos ver la evolución de estos pacientes, queremos ver si esta técnica es capaz de predecir pronóstico adverso y se han realizado las mediciones a pacientes durante su estadía en el hospital por lo menos 2 veces. Lo que pensamos es ver si la evolución de su enfermedad puede ser determinada por estas variables dinámicas que les he explicado. Este proyecto, como les dije, es un proyecto multicéntrico donde están participando distintos países. En América, pues está un país de Estados Unidos, 2 de Brasil y el Hospital General de México. Aquí ya tenemos las diferentes instituciones que están participando. Y bueno, ¿cómo era el estatus del proyecto en el 2020? Bueno, pues teníamos, el Hospital General contaba con la mayor cantidad de mediciones. Aquí muchos todavía no había pasado la aprobación del protocolo por los comités, por eso todavía no habían medido. Y en el enero del 2021, pues ya alcanzamos, superamos el número N de pacientes control, de sujetos control, perdón, de pacientes ya llegamos al número esperado y no COVID tenemos 10. Esto, bueno, va a ir modificándose porque ahorita les voy a explicar algunas de los resultados. Y bueno, pues aquí ya les presento los resultados que hemos obtenido en pacientes, en sujetos sanos y en pacientes con diagnóstico de COVID. Aquí les presento la curva que obtuvimos para un sujeto control donde pues se esperaba obtener esta curva donde hay una estabilidad, viene el proceso de oclusión y la recuperación de la oxigenación con el área que les he comentado. Y si ustedes lo comparan con un paciente con diagnóstico de COVID, no recuerdo si este paciente estaba intubado o no, porque hay pacientes que están intubados, otros que no. Ustedes verán cómo esta pendiente pues es muy distinta con respecto al paciente con COVID. La pendiente es mucho menor a la hora de la recuperación y el área es también mucho menor, aquí es notoriamente en pacientes COVID. Cada uno de estos parámetros son indicadores, repito, del metabolismo, de la microcirculación y de la respuesta endotelial de las personas. Aquí lo vamos a comparar, vamos a ir
primero en la línea basal con sujetos control y pacientes COVID, lo que observamos es que no hay diferencias estadísticas en la línea basal, que bueno, pues es lo que esperábamos, ¿no? Con una P de mayor de 0.05. En la pendiente de desoxigenación de la saturación tisular de oxígeno, va a resultar que en pacientes COVID es mayor que en sujetos sanos. Acuérdense que es una pendiente negativa. Esto es de suma importancia porque esta pendiente es un indicador o un marcador del consumo local de oxígeno. Mediante esta relación que está aquí abajito, se ha observado que los pacientes con mayor grado de alteración del consumo de oxígeno serán los que desarrollan fallo orgánico más severo. Bien, aquí les presento la pendiente reoxigenación de la saturación tisular de oxígeno, que acuérdense que es esta partecita de aquí, y existen diferencias estadísticas respecto a sujetos control con pacientes COVID, todos estos son del Hospital General de México, con una P menor a 0.001. Y este parámetro pues es un indicador de función endotelial o reserva microcirculatoria del tejido sensado. Y bueno, finalmente, esta área que les comentaba, como si existe una diferencia estadística entre pacientes control, en sujetos control y pacientes COVID de menor a 0.001 y esta diferencia, o bueno, esta área es un indicador de la hiperemia reactiva, es decir, del aumento del flujo sanguíneo. Bien. Cuando nosotros vemos los resultados ya de manera global, no solamente del Hospital General, estos son los resultados del Hospital General y estos son de todos los demás centros hospitalarios que han obtenido mediciones. Vamos a comparar, perdón que se vea ahí chiquita, pero bueno, es esta gráfica con esta gráfica. Vamos a tener un comportamiento muy similar respecto a la curva de desoxigenación, la reoxigenación, estaría comparándose con esta. La línea basal pues no tiene diferencias estadísticas y la reperfusión o el área de la hiperemia que se encuentra aquí. De manera tal que pues sí estamos obteniendo estas diferencias esperadas, afortunadamente. Sin embargo, es importante recalcar que hemos enfrentado varias complejidades respecto a la calidad de los datos y, bueno, datos cuestionables, porque si bien es cierto, lo ideal es tener esta curva que ya les mostré, a la hora de medir nos dimos cuenta de pronto pues que teníamos estas señales, ¿no? Los chicos han estado trabajando bastante, los médicos residentes con este dispositivo, han sido muy cuidadosos de tener las variables controladas, de tener la isquemia controlada durante el periodo indicado, etcétera, pero no quedaba claro por qué en algunos casos observábamos pues que la señal se saturaba muchísimo, se salía de control o teníamos una línea basal pues nada estable, ¿no? Esto es todavía lo que seguimos tratando de entender qué es lo que está pasando, pero sí notamos algo muy curioso y es que los pacientes, generalmente la mayoría de porcentaje de pacientes intubados eran personas obesas y pues un paciente intubado difícilmente se mueve, bueno, sí se puede llegar a mover, pero digo, está en una posición fija. Pensábamos que eso iba a facilitar las medidas, pero resultó que no facilitaban las medidas y obteníamos una saturación en la señal. De ahí derivó la duda de que si el tejido adiposo era un factor importante para ver si teníamos señal o no, y de manera tal que incluimos un picómetro para ver, pues eso, tejido adiposo, para ver
si la grasita en el brazo también se veía influido, ya sabemos que sí, pero bueno, son varias cosas que tenemos todavía que analizar. Y como les dije, yo aquí les estoy presentando algunos de los resultados preliminares. Nosotros, o bueno, en el hospital se miden a todos los pacientes, no solamente la biometría hemática, la química sanguínea, sino variables cardiorrespiratorias, todo lo que tiene que ver con el análisis para obtener clínicamente el diagnóstico de los pacientes, que todavía nos falta revisar para tener una mejor correlación respecto al estado de salud. Y bien, bueno, como conclusiones, pues la espectroscopía en el infrarrojo es muy conocida en la investigación, dando resultados muy prometedores para ser usada en la clínica y en hospitales. Es una técnica no invasiva, portátil, de fácil manejo y pues permite tener mediciones de la saturación tisular de oxígeno y sus variables dinámicas derivadas del test de oclusión vascular, demostrando su valor pronóstico en múltiples situaciones clínicas críticas, proporcionando información acerca del consumo metabólico local y la función endotelial microcirculatoria en tiempo real. Es necesario, debido a esta nueva enfermedad, pues tener nuevos métodos de procedimiento y técnicas, pues existe poca información respecto a la evolución de estos pacientes y existen también muchos factores que pueden modificar las señales y la interpretación de la saturación tisular de oxígeno. Algunos factores pues pueden ser exógenos como la temperatura, otros endógenos, y este proyecto pues va encaminado a desarrollar herramientas para mejorar la atención a la población que acude a hospitales y que el médico sepa pues un mejor manejo de pacientes con esta enfermedad. Finalmente, bueno, estamos en un momento difícil, sin embargo, esta parte me parece muy importante, que no es el momento de temer, sino de entender las cosas. Bueno, no lo estoy diciendo textual, ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Creo que queda muy bien para estos momentos, hay que seguirnos cuidando. Y finalmente, pues quiero agradecer a todos los colaboradores, tanto del Hospital General de México como del Instituto de Ciencias Fotónicas. Y aquí les dejo mi correo para quien, cualquier alumno que quiera ir. Afortunadamente podemos realizar servicios sociales, tesis, etcétera. Y la página de este proyecto, que se conoce como Hemocovid, aquí se los dejo por si están interesados. Y bueno, pues les agradezco su atención y es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Argelia. Les pedimos a los que están en Zoom que enciendan su micrófono para darle un aplauso a la doctora Argelia. Gracias. Muy bien, pasamos a las preguntas. Se pueden hacer preguntas aquí en el Zoom o también en la página de Facebook del Seminario del Departamento de Física. Pueden poner en los comentarios sus preguntas. Parece que en el Zoom hay un comentario de Patricia. Argelia, me hace muy feliz verte. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Bueno, mira, me pongo nada más para que me veas, porque si no vas a ver que... Ay, sí, hola. Pati fue mi maestra también. Ay, oye, Argelia, es que fíjate que, a ver, esto te podría ayudar, por ejemplo, si tú estás en un lugar donde no puede haber un hospital para antes de hacer, porque tienen que hacerle, me imagino que rayos X, o donde no hay, con esto pueden tener qué tan grave está o si, bueno, intubar o ponerle oxígeno sin tener que hacer estudios de otro tipo. ¿Sí se puede aplicar? Digo, sí, claro. La intención es efectivamente, o sea,
¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con un oxímetro, ¿no? El oxímetro tiene mucha variabilidad. De hecho, si ustedes se cambian de dedo a dedo, tiene variabilidad. El NIRS es mucho más específico, más sensible y además ve no solamente, digamos, ve todos los, ahí ya se me fue la palabra, pero bueno, tiene mejor resolución, ¿no? Entonces sí podría ser un dispositivo que nos dé mejor información con mucho más sensibilidad, mucho más especificidad que un oxímetro, ¿no? Ahora, con respecto a un oxímetro, pues sí es más caro. Lo cierto es que hacia dónde va dirigido, pues hacia desarrollar métodos de diagnóstico, técnicas que puedan ser fácilmente implementadas, pero para eso necesitamos primero ver y aplicarlo a ambientes controlados y ver si nos está dando información suficiente. Y sí, por supuesto que sí, Pati, esa es la idea. Ok, está padrísimo. Gracias, Argelia. No, gracias a ti. Muy bien, pasamos a una pregunta de Facebook. ¿Los pacientes de diferentes países son totalmente comparables o qué consideraciones se deberían de tomar? No, es muy buena pregunta porque, o sea, lo que esperamos es que como seres humanos tengamos respuestas similares. Ahora, también dónde viven los pacientes o dónde vivimos los seres humanos, pues cambia la altitud, la temperatura, las condiciones ambientales, hasta las condiciones socioculturales, incluso cómo comemos, pues ya hemos visto que pues se ve muy afectada nuestra salud, ¿no? Evidentemente, esa respuesta pues tendría que reflejarse en el tipo de pacientes que hay. Sin embargo, lo que estamos observando es que el comportamiento es similar. Lo que hay que distinguir es si, porque además cuando hablamos con los del ICFO, sí nos decían que en particular los pacientes del hospital, bueno, los de México, porque es la única institución que está participando, sí había pacientes que se salían fuera del rango y no les quedaba claro los outliers, ¿no? No queda claro qué está sucediendo. Y lo que pues tendríamos que ver es cuáles son esas variables, incluso la presión, si está influyendo, el nivel del mar, etcétera, en esos pacientes y correlacionar con lo que les comentaba durante la plática, con los datos clínicos de los pacientes. Sí, efectivamente tendría que haber alguna relación y en eso todavía no lo tengo, pero sí vamos a estudiar hacia adelante. Muy bien. Esa pregunta la hizo David Alexis. Ahora, otra pregunta del Facebook, Dani del Río. A partir de NIRS, ¿considera posible encontrar la proteína pico para saber si una persona está infectada por COVID? Pregunto por el presunto COVID Hunter. El Spike. No, bueno, primero, la proteína Spike, no lo puede ver NIRS. Aquí lo que estamos viendo es qué le sucede a la desoxiemoglobina, o sea, con respecto a una maniobra de oclusión. Ahora, el COVID Hunter es uno de los tantos dispositivos mágicos que han aparecido, que además pues no tienen ningún fundamento científico. Por eso les digo, sean cuidadosos. Nos gustaría, la verdad, a todos los científicos, o bueno, a toda la humanidad, tener soluciones rápidas que dieran pues un fácil identificación de ciertas enfermedades, pero lo cierto es que pues hay varias complicaciones que hay que tomar en cuenta y no, bueno, repito, lo que nosotros usamos es la luz para ver la microcirculación y a través de un proceso de isquemia, ver cómo se modifican estas variables hemodinámicas para que nos den una determinada información. Estos, pues les mostré varios artículos que se han publicado que forman parte de la investigación y respecto a la otra tecnología, pues no hay información científicamente comprobable.
Muy bien, gracias. Hay otra pregunta de Facebook. Luis Fernando Caporal Montes de Oca. ¿Dieron seguimiento a aquellos pacientes con señales extrañas, como los de línea basal inestable, para ver si era algún indicador de mortalidad u otra complicación? Pues seguimiento no tanto, sino lo que hacían los residentes es que quitaban todo. Ahora, hay que tomar en cuenta que la maniobra, a pesar de que tarda pocos minutos, el entrar a un área COVID con el equipo de seguridad de los médicos residentes en una área pues de difícil acceso, pues también complica las cosas. Entonces, lo que los médicos residentes nos comentaban es que veían que la señal no era estable, paraban la medición, volvían a colocarlo y volvían a obtener una señal saturada. Entonces, ¿cuáles son los límites de detección? Todavía no lo sabemos. Estamos viendo los datos antropométricos, a ver si esos datos permiten saber ese límite de detección. Lo cierto es que pues muchos de esos pacientes lamentablemente o fallecían, ya no se le podía dar seguimiento o se iban, pero se hicieron nada más 2 mediciones de esos pacientes durante distintos días y sí nos hubiera gustado continuar, pero se vuelve complicado a nivel de metodológica, digamos, darle continuidad porque sí están los médicos saturados de trabajo, saturados. Muy bien. También en el Facebook, Adri Sánchez manda saludos. ¿Alguien tiene preguntas en el Zoom? En el Zoom. Vamos un poco con retraso en el Facebook, entonces damos un tiempo. Bueno, sí quedó tu dirección y la dirección a donde te pueden contactar. Sí, aquí me pueden contactar. Un comentario de Facebook, Rosa Quispe. Muy bien, doctora Argelia, felicidades y adelante con el proyecto. Ay, gracias. Ella es colaboradora, ¿eh? Es porra. Es la porra. Es de la casa. Otra pregunta en el Facebook. ¿Por qué relacionar las diferencias en las señales de los pacientes obesos con el tejido adiposo? ¿Se podría relacionar también con otros factores como la diferencia en la frecuencia respiratoria? Sí, por supuesto que sí. Bueno, ¿por qué relacionarlo? Pues un poco porque la grasa hemos visto que puede ser un factor fundamental como limitante para mediciones del NIRS. También dónde se coloca el dispositivo, pues puede ser un factor, pero lo cierto es que eso es lo que seguimos estudiando y lo que se mide en los pacientes antes de hacer la maniobra, pues es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, antes y después de la maniobra, ¿no? Para ver si esos parámetros se correlacionan con la curva que estamos obteniendo. Todavía no los hemos analizado. Como ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas que nos falta analizar. Incluso fíjense que se les pregunta a algunos los que pueden contestar, y dentro del historial clínico, si han fumado o no. Algo que me llamó mucho la atención es que afortunadamente en México no es una variable mayoritaria, bueno, por lo menos así está registrado con los pacientes que hemos medido. Hay pocos fumadores, afortunadamente. Sin embargo, hay bastantes pacientes con sobrepeso y se mide el índice de masa ICM. Y bueno, pues todos esos, evidentemente todo eso va a verse afectado. Y bueno, pues son cosas que tenemos todavía que analizar.
Esa pregunta se me olvidó comentar, le hizo Javier Arancibia. Hay preguntas en el Facebook, ¿no? En Zoom, ¿no? En Facebook, damos un poco. Parece que no. Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente te agradecemos que hayas aceptado participar con nosotros en el seminario del Departamento de Física, sobre todo también porque se ven justo las aplicaciones que un físico puede hacer en los hospitales, que eso no habíamos tenido. Entonces, muchísimas gracias, Argelia. Entonces, los esperamos para la próxima semana en otra nueva plática en el seminario del Departamento de Física. Gracias. Muchísimas gracias. Ay, todavía hay uno. ¿No hemos cortado? No, aquí sigo. Mayo Villagrán. Nos seguimos. Hola, Mayo. La diabetes y la obesidad son características de nuestra población. ¿Han correlacionado estas enfermedades? Y felicidades. Gracias. Pues sí se ha correlacionado. Bueno, ya saben que las diferentes comorbilidades que ya nos las sabemos, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad, son pues personas que tienen mayor riesgo, y lo que sí hemos visto es que los pacientes que tienen peor pronóstico suelen ser pacientes que tienen obesidad y diabetes, eso sí. De manera tal que pues esto que sirva también como un ejercicio para que hagamos ejercicio, es fundamental que tengamos pues nuestro sistema inmune bien reforzado, comer bien. De verdad parece un speech que ya lo hemos oído, pero el come frutas y verduras y hace ejercicio nos puede salvar la vida, de verdad. Eso es alucinante. Y bueno, pues esperemos que este proyecto también dé información respecto a las condiciones de la población mexicana o de los que vivimos en México para impulsar iniciativas que ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Muy bien. Pues creo que no ha aparecido otra pregunta en el Facebook. Entonces, pues muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana. Argelia, encantadísima, me encantó ver